mis lágrimas van dentro de mí. Al escuchar a una persona con tanta sabiduría, que por cierto ya Dios le ha mostrado no solamente el respaldo, sino que también Dios le ha dicho no está sola. Dios le ha dado respuesta a sus oraciones estando ahí, muy atenta. Eso para mí es tan glorificante, porque sé que Dios no solamente está cuando nos congregamos, sino que Dios está cuando están a solas en sus habitaciones, cuando están a solas en la mesa, en el comedor, entre solamente la esposa y el esposo, etcétera, o la hija o los hijos con los padres. Dios está presente en todo momento y en todo lugar. Más aún, recurriendo a la Biblia, que dice que en los últimos tiempos los ancianos verán sueños o escucharán voces, y los jóvenes soñarán. Es decir, iglesia, lo que la mamita está apreciando, lo que la mamita está percibiendo, no es una casualidad, es el cumplimiento de la Sagrada Escritura. Los tiempos están cortos. Se han levantado infinidad de profetas. Incluso ya vienen diciendo que el día de mañana va a ser un día catastrófico, porque va a haber un eclipse de gran magnitud, solo Dios lo sabe. Sabemos que Dios tendrá el control de todo, pero sí sabemos claramente que nosotros tenemos que estar preparados para la tribulación que va a venir posteriormente. Iglesia, no es para asustarnos, es para estar atentos, es para prepararnos. Dejemos un tiempo para Dios. Dejemos el tiempo necesario. Dediquemos un tiempo, ordenemos nuestras vidas diarias, ordenemos nuestros trabajos, nuestros horarios. Coordinemos con quien tengamos que coordinar para que podamos tener ese tiempo, ese refrigerio con Cristo. Iglesia, los falsos profetas están sobre los verdaderos profetas que ya no existen, que son los profetas Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera, y los apóstoles que les seguían posteriormente. Luego de ahí solamente son revelaciones, ya no existen profetas, pero se hacen llamar profetas, porque la Biblia lo mencionaba ya, que se levantarán falsos profetas. Falsos profetas, ¿por qué? No solamente por la información que llevan, sino porque se colocan un nombre que no es dado por Dios. Dios designó profetas, mas no el ser humano mismo se va a designar como profeta. Mi esposa en 3 oportunidades llevó mensajes importantes a una iglesia que no lo voy a mencionar en este momento, y hoy en día se ha cumplido el doble de lo que se había revelado en ese tiempo. Entonces, iglesia, las revelaciones no vienen, nosotros no tenemos al Espíritu a nuestra orden. Es nosotros dependiendo cómo nos acerquemos. El Espíritu no está a la orden nuestra, sino nosotros estamos en comunicación con el Espíritu, pero en base a nuestras acciones es que el Espíritu responde a través de Dios. Entonces nosotros no podemos decir, me reveló cuando estoy caminando por ahí sin haber tenido ni siquiera una pequeña oración. Llego a una casa y digo, ¿sabe qué? Dios me ha dicho, en un momento, Dios no está a la orden para decirle a una sola persona. Primero, esa persona que va a revelar algo tiene que ser disciplinada en espíritu. Tiene que ser una persona que está constante en oración, que ayuna constantemente, que no tiene un mal testimonio con los demás. Son requisitos, etcétera, etcétera, siguen más. Son requisitos necesarios, importantes, que apuntan a la santidad para que pueda tener una revelación. No es cualquiera que diga no, pero por ejemplo ahorita el movimiento misionero está llevando tantas profecías que de todas ellas ya ahorita hasta le han sacado memes, porque ninguna se cumple. Son los falsos profetas perfectos. Entonces tengamos cuidado, iglesia. No podemos estar nosotros descuidándonos de algo muy importante que es en estos tiempos. Incluso dicen que nosotros no pasaremos la tribulación. Lo mismo decía un pastor,
también no voy a mencionar su nombre, hasta que un día nos sentamos bíblicamente y ahorita él mismo predica, él mismo, incluso en sus giras internacionales que ha tenido, ha predicado ya por fin que la gran tribulación la va a sufrir el pueblo de Dios, porque eso es bíblico, eso no es un invento del ser humano, eso está en la Biblia. Entonces, preparémonos, iglesia. No podemos estar descuidados. Ahora sí entramos al mensaje. No sé si recuerdan en qué parte nos quedamos la vez pasada. Apocalipsis, creo, ¿no? El título principal fue el infierno, ¿no es cierto? Ok, vamos a tratar de salir lo más antes posible. Vamos a ir a Mateo 25:41. Mateo 25:41 y luego Apocalipsis 19:20. Mateo 25:41. Ya llegó Cristo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Primero vamos yendo por parte. Estas son palabras directas del Señor Jesús. ¿Cómo les vamos a entender? Porque dice, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Es decir, los de la izquierda son todos aquellos que que dan falsas profecías, que están en dominaciones muy cómodas, donde no tienen ningún tipo de revelación, ni siquiera es revelación, sino que no tienen ningún tipo de acercamiento y obediencia a las cosas de Dios. Es decir, yo predico y estoy en la iglesia porque sí me quiero hacer llamar cristiano. Intentan llegar a la presencia de Dios, pero no es el método correcto. Aquellos son los de la izquierda, sin incluir los católicos. Simplemente basándonos con ellos son todos los de la izquierda. ¿Cómo les va a llamar? Malditos. Al fuego eterno. ¿Preparado? ¿Para quién fue preparado? Para el diablo. Para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno nunca fue preparado para los hijos de Dios, para nosotros, para la humanidad. Pero por la desobediencia también va a ser para el ser humano, porque desobedeció a los estatutos de Dios, o porque estuvo en pecado, o porque atentó contra el Espíritu, o porque difamó del Espíritu, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros debemos de cuidarnos de que Dios en algún momento nos vaya a rechazar de su presencia cuando nosotros vayamos a dar nuestras cuentas por nuestros actos. Nuestros actos son muy importantes. Ladrón no solamente es aquel que hurta algún bien. Ladrón es aquel que cuando nosotros vamos a ayunar, un ejemplo, le quitamos horas a nuestro ayuno, le estamos robando, nos convertimos en ladrones espirituales. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta todos esos pequeños aspectos que no vayan a ellos a turbar el espíritu. Recordemos entonces, el fuego, cuando nos prediquen del fuego, otras denominaciones como testigos de Jehová, como adventistas, etc., comprendemos ya entonces que el fuego sí existe, porque ellos dicen que el fuego no existe. Que el fuego lo están inventando muchísimas congregaciones porque quieren asustar a la humanidad, porque quieren que la humanidad esté más cerca de Dios. Supuestamente es para asustarlos. No es para asustarlos. Tenemos que predicar lo que está escrito. El fuego ya está, pero ¿ha sido preparado?
para Satanás, que Dios lo reprenda, y sus ángeles. Pero ya existe. Apocalipsis 19:20. Apocalipsis 19. Y la bestia que fue apresada, y y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Con tan solamente terminar de leer este texto bíblico, ya estamos terminando atemorizados. ¿Sabe lo que existe hoy en este tiempo? Es el temor. ¿Pero acaso hay obediencia? No hay obediencia, falta la obediencia. La bestia que fue apresada, ojo, no se trata de un caballo, no se trata de un asno. La bestia, el término bestia es por la ferocidad de la acción de este ser humano, de esta persona. Y con ella el falso profeta, es decir, hay alguien más que tiene una conducta mucho más reprochable ante la presencia de Dios, y el falso profeta. Falso profeta no quiere decir que hay uno solo. Cuando Dios habla de falsas profecías, se está generalizando a muchos, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis 14:9, vamos ahí a ver si no me estoy equivocando. Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel que le siguió diciendo con gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de su frente y en sus manos, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Delante de quién? De Dios. Delante de Dios. Es decir, Dios verá a los ángeles, y nosotros veremos cómo está ardiendo en el fuego. ¿Cómo estará ardiendo en el fuego la bestia y el falso profeta y todos aquellos que pecaron, todos aquellos que cuando íbamos a predicar nos rechazaban, cuando íbamos a predicar nos decían locos, cuando íbamos a predicar nos cerraban las puertas? Ellos no recibieron a Dios, por lo tanto también estarán ahí y nosotros los veremos, porque ¿qué dice? Ojo, dice: y también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos, somos nosotros, ángeles, y del Cordero. Es decir, nosotros vamos a presenciar juntamente con Cristo cómo están siendo torturados en el fuego aquellos que desobedecieron. Iglesia, esto es de tener muchísimo temor. Uno de los lugares donde se va a levantar el falso profeta y que ya está declarado desde el año 2017 es lamentablemente Estados Unidos. Es uno de los protagonistas principales, que incluso ya tienen diseñado un botón de pánico, que cuando exista una guerra atentando contra Estados Unidos, ellos presionan automáticamente su botón de pánico y va a salir la bandera de China y China va a guerrear con ellos. Eso ya está declarado ya. Hoy día lo vi también a través de un pastor que estaba predicando eso, y había un video de una conferencia que habían tenido. Ya son los acuerdos. China y Estados Unidos tienen ese acuerdo. Que se vaya a cumplir o no,
ya dependería muchísimo de cómo es que quieran ellos llevar el gobierno en el futuro. Ay, Dios. Entonces, iglesia, tengamos bastante cuidado cuando nosotros hacemos las cosas a medias para Cristo. Mateo, Apocalipsis 21:8, ahí mismo. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ojo, que arde, no dice que va a arder. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Por eso los cobardes, incrédulos, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde. Es decir, ha sido creado ya está en constante alabanza a través de los pastores, a través de los siervos de Dios, etc. Cuando digo alabanza no quiere decir cánticos, dice exposiciones. Ojo, arde con fuego y azufre. No es que va a arder, arde a la presente, no es al futuro, al presente ya, que es la muerte segunda. Entonces, iglesia, nos da una lista gigante de todos los que van a entrar, los que van a heredar el fuego eterno. Abominables. Primero vamos por partes. Los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Los que se rindieron. Tienen la oportunidad de reprender al espíritu inmundo, pero no lo hacen. Incrédulos. Le dicen que Cristo habló a través de un siervo o una sierva que ha sido aprobado la profecía y no lo creen. El fuego lo espera. Abominables, aquellos que dicen, amo a Dios, pero veneran una escultura, una imagen. Homicidas, ya habíamos hablado qué cosa es homicidio y en qué momento se convierte en homicidio, hasta con el pensamiento. Los fornicarios, conocemos muy bien que estar en unión libre, o como llaman vulgarmente amigos con derechos, se les denomina fornicario, por lo tanto el fuego lo espera. Hechiceros, todos aquellos que hacen, según ellos dicen, magia. El fuego los espera. Los idólatras, ojo, una cosa es que sean, como dicen ellos, una cosa es venerar y otra cosa es idolatrar. Cuando nosotros buscamos en idioma general, venerar e idolatrar, son hermanos. Son hermanas aquellas determinaciones. Y todos los mentirosos. Por eso es importante, cuando yo predique tiene que ser de lo que dice la Biblia, para no convertirme en un mentiroso. Porque si yo agrego o quito, no solamente al agregar, la Biblia ya me menciona, que me agregarán todas las plagas que son determinadas en la tribulación. Ojo. Le quito, serán quitados años de vida en la presencia de Dios. Por eso que no podemos agregar ni quitar. Si nosotros agregamos, somos mentirosos. Si nosotros quitamos, somos mentirosos. Por lo tanto, en resumen, nos espera el lago de fuego. ¿Por qué dice? Porque tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ay, Dios. Y esa es la muerte segunda. ¿Cuál será la muerte primera? La muerte primera fue cuando Adán y Eva pecaron. Esa fue la muerte primera.
Además de ello, muerte física, esa fue la muerte espiritual. La muerte física es cuando el ser humano muere, pero va a resucitar para dar cuentas a Dios. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Pedro, ¿dónde está Pedro? Aquí está. Segunda, ¿4 qué? Segunda de Pedro 2:4. Dos, 4. Amén. Hay un poquito más adelante de Apocalipsis. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Ok. Voy a explicar un poco. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, dice, ojo, a los ángeles que pecaron, fue cuando hubo la revelación, cuando hubo la guerra de que habíamos estado hablando en una prédica anterior, de Lucifer y el arcángel. Entonces en ese tiempo hubo una guerra, los ángeles se rebelaron contra Dios, ¿y dónde dice que están? Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Ojo, arrojándolos al infierno. Es decir, desde entonces ya existía el infierno. Y cuando habla lugares de oscuridad o prisiones de oscuridad, no está hablando de una oscuridad física, sino del tormento que ellos están viviendo, que ellos están pasando. Ojo, a los ángeles no les perdonó. Ahora menos Nosotros también somos una creación de ellos, por lo tanto nos toca pasar lo mismo si es que desobedecemos. Para ser, y ojo, que allí no termina, dice, para ser reservados al juicio. Es decir, no es que los ángeles ya terminó ahí, ya está, ya no más, no, están siendo reservados también para el juicio, para ser juzgados por lo que hicieron. Es decir, hoy con la venida de Cristo se termina todo, no hay nada más. Aquel que predica que van a haber otra oportunidad, que va a haber el remanente, los invito para que estudien la Biblia, de verdad. El remanente es otro tema, es un tema bastante extenso, no tiene nada que ver el remanente con lo que ellos llaman el arrebatamiento. Cristo viene una sola vez por su iglesia. Cristo no viene dos veces. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que estar preparados para estos tiempos que ya son peligrosos. Si a los ángeles no les perdonó en lo absoluto y los mantiene en reserva, también va a ser con el resto de la humanidad que desobedezca. Incluso ya vimos que esto ya sabíamos desde muchísimos años inmemorables que iba a haber un falso profeta. Por eso habla del falso profeta. Falso profeta y la bestia que estuvo o estará en vigencia durante la gran tribulación. Entonces, iglesia, para ellos fue el infierno, pero también para aquellos que le siguieron, dice, que adoraron a la marca de la bestia. Es decir, que continuaban las mismas enseñanzas, la misma indisciplina, las mismas mentiras. Amén. Amén. ¿Preguntas? No. Amén. Sí. Cuando nos habla en el Apocalipsis 20,
adelante, nos dice lo siguiente, que Lucifer fue uno de los ángeles, también nos habla en Deuteronomios y en Números, que Lucifer fue, el nombre propio es Lucifer, al decir Lucifer es lucero de la mañana. Eso es lo que se describe en el idioma original, lucero de la mañana. Es decir, era el ángel que tocaba la primera alabanza para Dios y tenía la mejor entonación para la alabanza. Aparte de eso, él era encargado de todo el ejército de querubines. O sea, por eso es que él ya se le subió, como decimos nosotros tradicionalmente, el ego, y dijo, no, yo también quiero que me alaben, yo no quiero alabar, yo quiero que me alaben. Ahí fue. Okay. Eso es lo que no entendí, esa partecito. Sí, ahí fue donde se rebeló contra Dios y hubo toda la guerra, pues, ¿no? El conflicto. Amén. Bien, si no tenemos preguntas, vamos a ver un texto bíblico nada más de Romanos 1:18. Es en relación a la ira. Romanos 1:18 y el 32. Romanos que 1:18. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ok, la ira de Dios no es desde acá de la tierra, es desde el cielo, es decir, desde su trono, desde su lugar de dominio. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Ojo, no habla de algunas impiedades, no habla de algunas injusticias, de todo. ¿De quiénes? De los hombres. Es decir, está hablando a la iglesia, de los que detienen con injusticia la verdad. Este mensaje se lo puede compartir a aquellos que dicen, uno, el día de reposo no es, vamos a decir, dicen, el día de reposo es el domingo. Dos, dice, el infierno no existe, es inventado. Tres, el purgatorio es para aquellos que de alguna manera han sido malos, pero ahí se están reformando. Y así, etcétera, y etcétera. Entonces, ellos están deteniendo la verdad. Es decir, con injusticia detienen la verdad. Están deteniendo la verdad. En vez de decir la verdad, no existe ningún Hades, ningún purgatorio, etcétera, etcétera. Están mintiendo. Con ellos se le denomina detener la verdad. Por lo tanto, contra ellos se está reservando la ira de Dios. 32. Quienes habiendo detenido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, el que imparte esos conocimientos y el que los escucha y los lleva a práctica, también es culpable. Y también está sobre ellos la ira de Dios. Amén. Amén, iglesia. Amén. Vamos a orar.